Hola, bienvenidos a Comprende el Universo, el espacio donde desentrañamos los misterios del cosmos, la conciencia y la espiritualidad. ¿Preparados para expandir tu mente y descubrir lo que hay más allá? Vamos allá. Mi nombre es Henry, y lo que estoy a punto de compartir cambió mi vida para siempre. Un día ordinario se convirtió en una experiencia extraordinaria cuando me enfrenté a la muerte y crucé al otro lado. En esos momentos, vi cosas que nunca imaginé, y conocí a Jesús cara a cara. Me reveló verdades profundas sobre la vida, incluyendo una perspectiva impactante sobre algo que una vez pensé que era inofensivo: la masturbación. Este viaje me dejó humilde, despierto y decidido a compartir lo que aprendí. Espero que mi experiencia arroje luz sobre lo que muchos luchan pero temen hablar. Nunca pensé mucho en la vida más allá del mundo físico. Mis días estaban llenos de trabajo, distracciones y las rutinas habituales de la vida moderna. Tenía mis propias luchas, estrés, soledad y tentaciones a las que a menudo cedía. La masturbación era una de esas cosas que nunca cuestioné. Parecía inofensiva, algo que todos hacían, y nunca la consideré un problema. Me entregaba a ella cada vez que me sentía estresado o vacío, convenciéndome de que era una forma de relajarme. Pero en el fondo, siempre sentía una sutil vacuidad después, un sentimiento que no podía explicar del todo. Una noche, todo cambió. Estaba sentado solo en mi apartamento después de un largo día de trabajo, sintiéndome exhausto. De repente, un dolor agudo atravesó mi pecho, y en cuestión de segundos, colapsé. Mi visión se nubló y sentí que caía en la oscuridad. Mi corazón latía rápido, y el miedo me envolvió al darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Antes de darme cuenta, todo quedó en silencio. Ya no podía escuchar el sonido de mi propio corazón ni el mundo a mi alrededor. Me encontré flotando sobre mi cuerpo, viendo a los paramédicos entrar apresuradamente por mi puerta principal. Era surrealista, ver mi cuerpo sin vida, con personas intentando desesperadamente reanimarme. No sentía dolor, solo una sensación de desapego. Mientras flotaba sobre el caos, una extraña sensación de paz comenzó a apoderarse de mí, y me sentí atraído hacia una luz distante. No era como ninguna luz que hubiera visto antes. Era cálida, acogedora, y llena de un amor tan fuerte que me arrastraba hacia ella. Lo siguiente que supe es que estaba en un lugar que era más que hermoso. Todo a mi alrededor era radiante, lleno de una pureza y paz que nunca había conocido. Me sentía ingrávido, libre, y abrumado por un amor indescriptible. Pero no estaba solo. Una presencia se alzaba ante mí, poderosa y a la vez gentil. Supe al instante que era Jesús. Sus ojos me miraban con un amor tan profundo que me sentía expuesto pero completamente aceptado. En ese momento, toda mi vida pasó ante mis ojos. Cada decisión, cada lucha, y cada pensamiento oculto. Vi cómo mis acciones, por pequeñas que fueran, habían impactado mi alma. Y fue entonces cuando Jesús me reveló algo que me sacudió hasta el fondo. Mientras flotaba sobre mi cuerpo, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Todo lo que había conocido desapareció en un instante, y me quedé en un estado de completa entrega. Mi mente estaba llena de pensamientos. ¿Estaba muerto? ¿Regresaría alguna vez? Pero a pesar del miedo, una extraña calma me rodeaba. La atracción de la luz era irresistible. Sentía como si me estuvieran llevando suavemente hacia ella sin ningún esfuerzo de mi parte. A medida que me acercaba, noté cómo todo a mi alrededor se volvía más claro. El aire se sentía diferente, más ligero, más puro, y lleno de algo que solo puedo describir como amor. De repente, pasé a través de lo que parecía un velo, y me encontré con un brillo abrumador. No era duro ni cegador, sino que irradiaba una calidez que me abrazaba por completo. Sentí una presencia a mi lado, y aunque al principio no podía ver quién era, supe que era divina. Entonces lo vi. Jesús estaba frente a mí, resplandeciente con una luz indescriptible. Su presencia era poderosa, pero reconfortante. Al principio no se pronunciaron palabras, pero sentí que un entendimiento inmediato pasaba entre nosotros. Él sabía todo sobre mí, mis miedos, mis luchas, e incluso los pensamientos que nunca había compartido con nadie. El tiempo parecía detenerse, y por primera vez, vi mi vida desde una perspectiva completamente diferente. Cada momento, cada elección, cada pensamiento secreto se mostró ante mí. Vi el impacto de mis acciones, no solo en mí, sino en los que me rodeaban. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Jesús no me estaba mostrando mi vida para juzgarme o condenarme. Me estaba ayudando a ver dónde había errado. Sentí una profunda tristeza por las cosas que había hecho, las veces que había herido a otros,
y las formas en que había ignorado mi bienestar espiritual. La parte más impactante fue cuando él abordó algo que nunca esperé, mi hábito de la masturbación. En un instante, entendí cómo me había afectado a un nivel más profundo de lo que había imaginado. Siempre pensé que era inofensiva, pero Jesús me mostró cómo creaba barreras entre Dios y yo, llenando mi alma de culpa y distancia. Me habló, no con palabras, sino a través de un profundo sentido de comprensión. Buscaste consuelo en el lugar equivocado, sentí que decía. El verdadero cumplimiento solo puede venir de mi amor. Estaba abrumado, pero en ese momento, supe que me estaba ofreciendo una nueva oportunidad para cambiar. A medida que me adentraba más en la luz, sentí una abrumadora sensación de paz lavarse sobre mí. La pesadez de mis preocupaciones terrenales, dudas y miedos parecía desvanecerse. La luz no era solo algo que veía, era algo que sentía. Me rodeaba como un cálido abrazo, llenando cada parte de mi ser con un amor tan puro que ni siquiera podría comenzar a describirlo. Me di cuenta entonces de que estaba en un lugar más allá del tiempo, más allá del dolor, más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mientras estaba allí en asombro, noté que la luz no era solo brillo. Llevaba conocimiento, sabiduría, y un profundo entendimiento que resonaba dentro de mí. Pensamientos que una vez me confundieron ahora parecían tan claros. Entendí cosas con las que había luchado toda mi vida. Era como si la luz estuviera comunicándose directamente con mi alma, mostrándome lo que necesitaba ver sin que se pronunciaran palabras. Entonces, de repente, me di cuenta de una figura que se aproximaba. A medida que la luz se separaba ligeramente, lo vi. Jesús. Su presencia era como nada que hubiera imaginado. Irradiaba bondad, comprensión, y un amor incondicional que atravesaba todas mis defensas. Sus ojos miraban directamente a mí, y supe que veía todo, cada defecto, cada fracaso, cada lucha oculta. Sin embargo, no sentí condena, solo amor. En ese momento, todas mis preocupaciones y miedos sobre ser juzgado se desvanecieron. Jesús no estaba allí para castigarme. Estaba allí para mostrarme la verdad. Sentí como si él hubiera estado esperando por mí todo el tiempo, listo para revelarme las respuestas que había estado buscando toda mi vida. Me quedé allí, sin saber qué decir o hacer, pero antes de que pudiera siquiera pensar, me encontré siendo atraído más cerca. Mientras estaba frente a él, me di cuenta de que no solo estaba en presencia de lo divino. Estaba en presencia de la verdad absoluta, y en esa verdad, no había lugar para la negación. Pude ver mi vida de una manera que nunca había visto antes. Las cosas que había tratado de justificar, las acciones que había ignorado, todo se volvió claro en la presencia de su luz. Entonces, Jesús extendió su mano, y sentí una oleada de calidez recorrerme. En un instante, entendí la profundidad de su amor y gracia. Me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida buscando satisfacción en placeres temporales, llenando vacíos con cosas que nunca podrían satisfacerme. Y Jesús, con solo una mirada, me hizo ver cuán vacías habían sido esas búsquedas. Fue en ese momento que supe que esta experiencia no era solo para que yo la presenciara, sino para que cambiara. Jesús no me estaba mostrando estas cosas para hacerme sentir avergonzado, sino para liberarme de las cadenas que inconscientemente había puesto sobre mí. Lo siguiente que supe fue que ya no estaba en la luz. En cambio, estaba viendo toda mi vida desarrollarse ante mí, como una película que se reproduce en vívido detalle. Cada momento, cada decisión, cada emoción, lo vi todo. Pero no era solo un espectador pasivo. Estaba reviviendo esos momentos con una perspectiva completamente nueva. Podía sentir lo que otros habían sentido debido a mis acciones, tanto buenas como malas. La revisión no pasaba por alto nada. Mostró mi inocencia infantil, mis errores de adolescencia, mis luchas de adulto. Las veces que había sido amable y amoroso se mostraban de tal manera que sentía la alegría que había traído a otros. Pero los momentos dolorosos eran igualmente vívidos. Vi las veces que había ignorado a personas necesitadas, las veces que había pronunciado palabras duras, y sobre todo, las veces que había sucumbido a la tentación. Observé mientras Jesús estaba a mi lado, su presencia reconfortante pero inquebrantable. No estaba allí para condenarme, sino para guiarme en la comprensión de mis elecciones. La parte más impactante fue cuando llegamos a mis luchas con el placer propio. Siempre pensé en ello como algo inofensivo, algo que todos hacían. Pero en la revisión, vi los momentos en que había afectado mi conexión espiritual. Cada vez que me entregaba a ello, podía ver un ligero oscurecimiento en la luz de mi alma. No se trataba del acto en sí,
sino de lo que representaba, una escapatoria, una dependencia en algo que no era Dios para llenar el vacío dentro de mí. Jesús me mostró cómo creaba un patrón de buscar consuelo temporal en lugar de acudir a Él. Y en esos momentos, sentí el profundo arrepentimiento de no haberme dado cuenta antes. También vi cómo mis elecciones habían influenciado mis pensamientos, mis relaciones, e incluso mi confianza en la vida. Siempre me había preguntado por qué a veces me sentía distante de Dios, y ahora entendía. Mi enfoque había estado mal dirigido. Jesús no me mostraba estas cosas para hacerme sentir indigno, sino para ayudarme a ver que el verdadero cumplimiento solo viene de su amor, no de placeres efímeros. A pesar de ver mis defectos, no me sentía desesperanzado. Al contrario, sentía un profundo sentido de amor y aliento para hacerlo mejor. Jesús me mostró el potencial que tenía, la persona que estaba destinado a ser, y cómo podía superar estas luchas apoyándome en Él. Mientras la revisión de vida continuaba, vi oportunidades en las que podría haber elegido de manera diferente, momentos en los que podría haber recurrido a Dios, pero no lo hice. Y con cada realización, sentía una nueva determinación creciendo dentro de mí. Quería cambiar, alinear verdaderamente mi vida con el propósito de Dios, y Jesús me aseguró que no era demasiado tarde. Esa revisión cambió todo para mí. No era solo un reflejo de mi pasado, era una guía para mi futuro. Estar frente a Jesús fue algo que nunca había imaginado. En el momento en que lo vi, sentí una paz indescriptible inundar todo mi ser. Su presencia era poderosa pero gentil, y sus ojos irradiaban un amor tan profundo que me hizo caer de rodillas. Esperaba juicio, quizás incluso condena, pero en su lugar, me encontré con pura compasión. Al principio no se pronunciaron palabras, pero sentí cada pensamiento y emoción siendo comunicados directamente a mi alma. Jesús sabía todo sobre mí, cada alegría, cada tristeza, y cada error que había cometido. No necesitaba hacer preguntas, ya me entendía completamente, no sentía la necesidad de esconderme o explicarme por qué Él veía a través de cada capa de mi existencia. Mientras estaba en su presencia, me di cuenta de algo profundo. El amor de Jesús no era condicional. No dependía de cuán bien me había desempeñado en la vida o cuántas veces había fallado. Era un amor que iba más allá de la comprensión humana, abrazando incluso las partes más rotas de mí. A pesar de mis debilidades y luchas, Él todavía me amaba profundamente. Luego, sin juicio, Jesús comenzó a mostrarme las áreas de mi vida donde me había alejado de Él. Me reveló suavemente cómo mis elecciones, especialmente mi lucha con el placer propio, habían creado una barrera entre nosotros. Siempre lo había considerado como un problema personal, algo que no afectaba a nadie más que a mí. Pero en ese momento, vi cómo me había alejado de mi propósito espiritual y de mi conexión con Dios. El amor de Jesús no me hacía sentir culpable. En cambio, despertaba algo dentro de mí. Un deseo de ser mejor, de vivir con más propósito y de alinear mi vida con sus enseñanzas. Me ofreció esperanza, mostrándome que no estaba más allá de la redención y que cada día era una oportunidad para elegirlo a Él sobre la satisfacción temporal. Sentí un sentido de renovación en su presencia, como si años de vergüenza y culpa se levantaran en un instante. Jesús no me estaba diciendo que era indigno. Me estaba recordando mi valor a los ojos de Dios. Y por primera vez, entendí el verdadero significado de la gracia. Mientras estaba frente a Jesús, Él abordó algo que nunca esperé escuchar, mi hábito de la masturbación. No fue un regaño ni una lección. En cambio, fue una revelación. Jesús me mostró cómo este hábito aparentemente inofensivo había afectado silenciosamente mi espíritu. Siempre lo había visto como un asunto privado, algo normal y aceptable en el mundo de hoy. Pero la perspectiva de Jesús era completamente diferente. Me reveló cómo mi dependencia del placer propio había creado patrones de escapismo. Lo había estado usando como una manera de lidiar con el estrés, la soledad y la ansiedad. Pero al hacerlo, me había estado alejando de mi camino espiritual. Cada vez que buscaba consuelo en ello, estaba buscando satisfacción en algo temporal en lugar del amor eterno de Dios. Jesús explicó que no se trataba solo del acto físico, sino de la mentalidad detrás de él. Se trataba de hacia dónde estaba dirigiendo mi corazón y mi atención. Me mostró cómo afectaba mis pensamientos, mis relaciones, e incluso mi capacidad para conectarme con Dios a un nivel más profundo. Cada vez que cedía, estaba reforzando un ciclo de buscar gratificación fuera del diseño de Dios. La realización más impactante fue que este hábito me había estado impidiendo experimentar una verdadera intimidad espiritual.
Jesús me hizo entender que el placer propio no estaba satisfaciendo el anhelo más profundo de mi alma. Solo lo adormecía temporalmente. Me mostró cuánto más satisfactorio sería recurrir a la oración, la meditación, y confiar en el amor de Dios en lugar de buscar soluciones rápidas. Lo que más me asombró fue la amabilidad de Jesús al abordar esto. No hubo condena, solo una invitación a liberarme y experimentar un nivel superior de plenitud espiritual. Me aseguró que superar esta lucha no se trataba solo de fuerza de voluntad, sino de entregarlo a Él y permitir que su fuerza trabajara a través de mí. En ese momento, me di cuenta de que me había estado perdiendo algo mayor todo el tiempo. Jesús no me estaba diciendo que dejara de hacer las cosas por el bien de las reglas o la culpa. Me estaba mostrando una mejor manera de vivir, una forma que honrara mi cuerpo, mente y alma. Una de las cosas más reveladoras que Jesús me mostró fue la verdadera naturaleza de la lujuria. Me mostró que la lujuria no se trata solo de deseos físicos, sino de cómo da forma a mis pensamientos, acciones, e incluso mi energía. Siempre pensé que era una indulgencia inofensiva, algo que no dañaba a nadie más, pero Jesús me hizo dar cuenta de cómo había afectado cada parte de mi vida. Vi cómo la lujuria había influido sutilmente en mis relaciones, haciendo que me resultara más difícil formar conexiones genuinas. En lugar de ver a las personas como seres completos, a menudo las veía a través del lente de mis deseos. Esta mentalidad me había hecho perder la verdadera profundidad del amor y la compañía que Dios tenía destinados para mí. Jesús también me mostró cómo la lujuria drenaba mi energía espiritual. Cada indulgencia me dejaba sintiéndome más vacío y desconectado de la presencia de Dios. En lugar de acercarme a Él, había estado alimentando un apetito que solo crecía con el tiempo. Explicó que la lujuria, cuando no se controla, crea un ciclo difícil de romper. Niebla el juicio, debilita el autocontrol, y nos distancia de nuestro propósito superior. Lo que más me impactó fue cómo Jesús abordó todo esto con amor. No me avergonzó, simplemente, me ayudó a comprender las consecuencias espirituales de mis elecciones. Me alentó a reemplazar los pensamientos lujuriosos con pensamientos de amor, compasión y gratitud. Me mostró que la verdadera satisfacción viene de alinearse con el diseño de Dios, no de perseguir placeres temporales. A lo largo de mi vida, había escuchado diferentes interpretaciones sobre la pureza sexual de las enseñanzas religiosas, pero nada se comparó con lo que Jesús me reveló personalmente. No abordó el tema con condena, sino con claridad y verdad. Jesús me mostró que mientras la Biblia habla de pureza y autocontrol, muchas personas lo malinterpretan. El problema no es solo evitar el pecado, es perseguir una relación más profunda con Dios. Explicó que la verdadera pureza no se trata solo de acciones externas, sino del estado del corazón y la mente. Destacó cómo había usado mis acciones como una forma de gratificación personal en lugar de buscarlo en momentos de debilidad. Mientras la Biblia ofrece orientación, la explicación de Jesús fue personal, mostrándome cómo aplicar estas enseñanzas podría transformar mi vida desde adentro hacia afuera. Me aseguró que el amor de Dios no es condicional. Y superar las luchas no se trata de perfección, sino de persistencia. Jesús me animó a apoyarme en Él y a abrazar la gracia que Dios ofrece libremente. Ese mensaje cambió cómo veía la pureza, no como una carga, sino como un camino hacia la libertad. Mientras estaba frente a Jesús, sintiendo el peso de mis acciones, esperaba castigo o rechazo, pero en su lugar experimenté algo más allá de la comprensión: perdón divino. En su presencia, sentí un amor tan profundo e incondicional que me hizo llorar. Jesús no me miraba con decepción. Me miraba con un amor que nunca había conocido antes. Podía sentir que la carga de culpa que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a levantarse. Había pasado años luchando con la vergüenza, escondiendo mis luchas, y fingiendo que no estaban afectando mi vida espiritual. Pero en ese momento, me di cuenta de que Dios lo había visto todo, cada pensamiento, cada error, y cada arrepentimiento. Y, sin embargo, todavía estaba dispuesto a abrazarme, no con juicio, sino con los brazos abiertos. Jesús me mostró que el perdón no se trata de ganarse su amor, sino de aceptarlo. Me dejó claro que no tenía que vivir bajo el peso de mis errores pasados. Me recordó que su sacrificio era suficiente, que mi pasado no definía mi futuro, y que tenía el poder de caminar en una nueva dirección. Sentí un abrumador sentido de liberación. Era como si años de culpa y autocomplacencia se desvanecieran en un instante. Jesús habló a mi corazón, recordándome que no estaba solo en esta lucha, y que muchas personas llevaban la misma carga en silencio. Sus palabras me llenaron de esperanza,
y me di cuenta de que el perdón no se trata solo de dejar ir el pasado. Se trata de entrar en una nueva vida con Él a mi lado. Desde ese momento, entendí que el verdadero perdón no se trata solo de pedirlo. Se trata de creer que ya ha sido dado. Y con esa realización, supe que había sido liberado. A medida que mi experiencia continuaba, Jesús me mostró algo que me sacudió hasta el fondo. Había innumerables almas atrapadas en la culpa, como yo había estado. Vi a personas agobiadas por sus luchas, escondiendo su vergüenza, y sintiéndose indignas del amor de Dios. Era desgarrador ver cómo tantos, al igual que yo, creían que estaban más allá de la redención. Presencié almas cargadas de arrepentimiento, temerosas de acudir a Dios porque se sentían demasiado perdidas. Llevaban su culpa como una pesada cadena, creyendo que debían ser perfectas antes de acercarse a Dios. Pero Jesús me mostró la verdad. Su amor no está limitado por nuestros errores. Vi cómo el placer propio, la adicción y los sentimientos de indignidad habían consumido a tantas personas. Se sentían atrapadas en un ciclo, creyendo que no había salida. Pero lo que Jesús reveló fue que la verdadera libertad viene de entregarse a Él, no de esforzarse por ser perfectos por nuestra cuenta. Sentí una profunda tristeza, al darme cuenta de cuántas personas vivían sus vidas sintiéndose desconectadas de Dios, pensando que sus luchas las hacían menos dignas. Pero el amor de Jesús era mucho mayor que cualquier pecado. Me mostró que nadie está fuera de su alcance, y que todo lo que se necesita es un solo paso de fe para liberarse. En ese momento, sentí un llamado a compartir este mensaje. Me di cuenta de que si yo podía ser perdonado y experimentar un amor tan profundo, cualquiera podría. Jesús quería que entendiera que mi historia no era solo para mí. Estaba destinada a ayudar a otros a encontrar su camino de regreso a Él. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, siempre pensé en la pureza como algo externo, seguir reglas, evitar ciertos comportamientos y mantener una imagen de rectitud. Pero Jesús me mostró una verdad más profunda. La pureza no se trata solo de acciones. Se trata de la condición del corazón. Me di cuenta de que la pureza comienza con la intención. Es buscar a Dios primero, entregar nuestros deseos a Él, y alinear nuestros pensamientos con su voluntad. Jesús explicó que el placer propio, cuando es impulsado por la lujuria, crea una distancia de Dios, no porque el acto en sí sea imperdonable, sino porque desvía nuestro enfoque de Él. A través de su guía, vi que la pureza se trata de más que solo decir no al pecado. Se trata de decir sí a una conexión más profunda con Dios. Significa llenar mi corazón con su presencia en lugar de distracciones temporales. Jesús me ayudó a entender que la verdadera pureza trae libertad, no restricción. También me mostró cómo la pureza se extiende más allá de lo físico y en nuestros pensamientos y emociones. Cada vez que me entregaba a pensamientos lujuriosos, nublaba mi mente, dificultaba escuchar su voz, y debilitaba mi sentido de propósito. Pero cuando dirigía mi corazón hacia Él, encontraba una paz que ningún placer mundano podría ofrecer. Me fui de ese momento con una nueva comprensión. La pureza no se trata de perfección, sino de buscar constantemente a Dios y confiar en su fuerza para superar la tentación. Cuando regresé a mi cuerpo, supe que mi vida nunca podría ser la misma. Jesús me había dado una misión, y sentía una profunda responsabilidad de compartir lo que había aprendido con otros. Me di cuenta de que muchas personas estaban luchando en silencio, sintiéndose atrapadas en la culpa y la vergüenza, tal como yo había estado. Sentía una urgencia de hablar, de hacer saber a los demás que no estaban solos y que la libertad era posible a través de Jesús. Entendí que compartir mi historia no se trataba solo de mi propia curación, se trataba de ayudar a otros a liberarse de las mismas cadenas. Al principio, tenía miedo. ¿Me juzgarían las personas? ¿Creerían mi historia? Pero Jesús me había dado la fuerza para superar esos miedos. Sabía que su mensaje de amor, perdón y pureza era demasiado importante para guardármelo. Comencé de a poco, compartiendo con amigos cercanos y familiares. Para mi sorpresa, muchos de ellos habían estado luchando con problemas similares. Habían estado demasiado avergonzados para hablar de ello, pensando que eran los únicos. Ver su alivio y esperanza confirmó que Jesús me había llamado a esto por una razón. Mientras continúo compartiendo mi experiencia, me recuerdo diariamente del amor y la gracia que Jesús ofrece a todos. Mi misión es clara: recordar a los demás que, sin importar su pasado, son profundamente amados y siempre tienen la oportunidad de comenzar de nuevo con Dios. El momento en que Jesús me mostró todo lo que necesitaba ver, sentí un tirón repentino, una fuerza invisible que me alejaba de la presencia divina que había llegado a amar.
No estaba listo para irme. Estar en su luz, sentir ese amor y paz era algo que nunca había experimentado. Quería quedarme, absorber la presencia de Jesús para siempre. Pero en lo profundo, entendí que mi tiempo aún no había terminado. Tenía más que hacer, y Él me había dado una misión que cumplir. En un instante, sentí un sacudón. Mi entorno cambió, y me encontré retrocediendo a una velocidad increíble. Era como si me estuvieran llevando a través de un túnel, alejándome de la luz y de vuelta a mi realidad física. De repente, estaba en mi cuerpo nuevamente. Jadeé por aire, mi pecho se agitaba, y el dolor me inundó. Los paramédicos estaban sobre mí, sus rostros llenos de alivio y urgencia. Podía escuchar sus voces llamando mi nombre, pero todo lo que podía pensar era en lo que acababa de experimentar. Estaba abrumado por la emoción. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me daba cuenta de que me habían dado otra oportunidad para cambiar mi vida y seguir el camino que Jesús me había mostrado. Miré alrededor de la habitación, sintiendo como si estuviera viendo todo por primera vez. Los detalles mundanos de la vida que una vez daba por sentado ahora se sentían preciosos. Había estado del otro lado, y ahora estaba de vuelta con un nuevo sentido de propósito. Los días posteriores a mi regreso fueron desafiantes. Mi cuerpo se sentía débil, y mi mente luchaba por procesar todo lo que había visto y oído. Se sentía surrealista. Un momento estaba en la presencia de Jesús, y al siguiente, estaba de vuelta en mi pequeño apartamento, rodeado por el ruido del mundo. Pero en el fondo, llevaba el mensaje que Él me había dado, y sabía que tenía que compartirlo. Regresar a la vida normal fue todo menos fácil. Después de experimentar el cielo y el abrumador amor de Jesús, el mundo se sentía diferente, casi apagado en comparación. Todo lo que una vez valoré parecía trivial. Mis viejos hábitos, mis rutinas diarias, e incluso mi carrera no tenían el mismo significado que antes. Había cambiado, y no había vuelta atrás a quien solía ser. Luché por explicar mi experiencia a los que me rodeaban. Algunos eran escépticos, otros eran curiosos, pero la mayoría no podía comprender completamente la profundidad de lo que había pasado. Intenté compartir las lecciones que Jesús me había enseñado sobre la lujuria, el autocontrol y el perdón. Pero rápidamente me di cuenta de que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, ni para mí, ni para otros. Comencé a hacer pequeños cambios en mi vida. Reemplacé viejos hábitos con oración y meditación. En lugar de buscar consuelo en placeres temporales, encontré consuelo en la palabra de Dios. Empecé a asistir a la iglesia regularmente, y lo más importante, me concentré en construir una relación personal con Jesús. El mayor desafío fue resistir las tentaciones a las que una vez había cedido tan fácilmente. Hubo momentos de lucha, tiempos en los que me sentía débil, pero me recordaba a mí mismo lo que Jesús me había mostrado. Sus palabras resonaban en mi mente. Búscame primero. Esa simple frase se convirtió en mi luz guía. Con el tiempo, comencé a ver cambios no solo en mí mismo, sino en aquellos que me rodeaban. Mis amigos y familiares notaron una diferencia en mi actitud y mis prioridades. Me sentía más ligero, más en paz, y verdaderamente conectado con mi propósito por primera vez en mi vida. A todos los que están viendo o leyendo mi historia, quiero que sepan esto. El amor de Jesús es real, y su gracia es mayor que cualquier error que hayas cometido. Una vez estuve atrapado en ciclos de culpa y vergüenza, creyendo que estaba demasiado lejos, pero Jesús me mostró que nada podría separarnos de su amor. Si estás luchando con batallas personales, ya sea lujuria, dudas o sentimientos de indignidad, quiero que sepas que hay esperanza. No tienes que enfrentarlo solo. Jesús siempre está ahí, esperando con los brazos abiertos, listo para sanar y restaurarte. Todo lo que se necesita es un paso hacia Él. Una de las lecciones más grandes que aprendí de mi experiencia es que buscar satisfacción en placeres temporales solo nos deja vacíos. La verdadera satisfacción, la paz real, viene de alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. El mundo nos dice que busquemos la felicidad en todos los lugares equivocados, pero Jesús nos ofrece algo mucho mayor: alegría eterna, propósito y amor incondicional. Espero que mi historia sirva como recordatorio de que no estás solo en tus luchas. Sea lo que sea que estés enfrentando, llévalo a Jesús. Él no espera perfección, simplemente pide tu corazón, y cuando se lo entregues a Él, encontrarás una libertad y paz que el mundo nunca podría proporcionar. Te animo a buscarlo, a confiar en su plan para tu vida, y a caminar el camino que Él ha trazado para ti. Él te ama, y quiere que experimentes la plenitud de la vida que viene de seguirlo a Él.
Gracias por tomarte el tiempo para escuchar mi historia. Que encuentres el coraje para buscar a Jesús en tu propia vida y experimentes el increíble amor y perdón que solo Él puede ofrecer. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta historia y deseas explorar más sobre los misterios de la conciencia y el universo, asegúrate de suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber de ti.